Hola, bueno, estoy haciendo este video por mi amigo Ipo, que él me pidió que le contara un poco mi testimonio. Entonces, vi que al querer hacer este video para él, generaba en mí un deseo de hacerlo público. ¿Por qué? Porque muchas personas saben quién yo era, la Nicole que yo era hace un tiempo atrás, unos años atrás, y quién yo soy hoy porque ven en Facebook, o sea, antes era una persona que publicaba muchas cosas de fiestas, muchas cosas en doble sentido, muchas cosas así, muy distintas a lo que hoy publico, ¿no? Hoy publico muchas cosas sobre Dios, sobre lo que estoy viviendo, sobre la comunidad, y entonces las personas como que logran ver que hice un cambio, pero quizás como mi amigo, muchos se cuestionan qué fue ese cambio, cómo llegó a ser ese cambio, qué pasó. Entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que yo cambiara? Y, y quería contar un poco así concretamente eh, cómo nació ese cambio, ¿no? Porque en principio cuando uno recién está teniendo esa experiencia de cambiar, es muy difícil procesarlo, mucho más sacarlo para afuera, mucho más poder contarle a alguien más lo que uno está viviendo. Entonces, quizás me demore un poquito, 3 años, en poder contar así más abiertamente la experiencia hacia todos y no solamente hacia los más cercanos. Muchos saben que mi vida antes era bastante anti-iglesias, ¿no? Iglesia, Biblia, no creía muchas cosas. Sabía que había algo, pero no sabía concretamente que era Dios. No lo llamaba Dios, ni pretendía llamarlo Dios, ¿no? Porque también llamarlo Dios generaba que se fuera identificando con la iglesia y no era mi intención en lo absoluto. Entonces, bueno, mi amiga, Claudia, ella empezó a participar de una comunidad católica. Ahí empezó a ir y me empezó a contar lo que estaba viviendo y un montón de cosas. Pero yo ni ahí. O sea, era como re respetada y ella compartía conmigo, pero la verdad yo ni ahí. Entonces en un momento ellos estaban por hacer un gran evento en la Rambla, con música, teatro y un montón de actividades, y eso me copó. O sea, ella me empezó a contar de eso y eso me copó. Y cuando fueron a hacer la divulgación sobre eso en la radio, ella me invitó a ir. Y obvio, era radio, era algo nuevo, entonces me copé y fui. Ahí ella fue con un hermano que también es de la comunidad y brasilero. Y entonces empecé a hablar con él, así súper buena onda, no sé qué, hasta ahí, bárbaro. Entonces hicimos el programa, divulgamos el evento, súper bien. En esa misma tarde fuimos para la comunidad, porque yo fui a dejar a ellos y yo seguía. Ahí cuando los dejé había un montón de gente y estaban todos saliendo para un retiro. Ahí cada persona que pasaba por adelante mío me decía, ¿vas al retiro? Y yo, no, no. Ay, esta historia, paréntesis, esta historia la odia Claudia porque ella sale mal parada. Ella dice que yo miento, pero en realidad es porque a ella no le gusta como yo cuento la historia porque la dejo re pegada. Pero seguimos con la historia, cierra paréntesis. Eh, todo el mundo venía preguntándome si yo que iba a participar del retiro, si yo iba para ahí. Entonces yo todo el mundo decía, no, 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 no. Un montón de gente que yo no conocía, ¿no? Súper pesado, no, mentira. Entonces está. La última persona que vino a preguntar si yo iba al retiro, mi respuesta, en vez de ser no, mi respuesta fue, no, nadie me invitó. Lo cual era cierto. La única persona que me podía invitar, que era Clau, no me había invitado. Ella dice después que nunca se había imaginado que yo podía llegar a ir a un retiro, entonces por eso ni se le ocurrió invitarme. Pero no termina ahí, ella después mejora la situación de la historia, no queda tan así. Entonces, ahí ellas se fueron para el retiro, yo me fui para mi casa. Era un fin de semana largo con muchas, muchas actividades en mi agenda. Y ay, cuántos. Es difícil hacer esto, mira, tengo una notita de las cosas que yo quiero hablar para no olvidármelas, porque uno se pone nervioso y empieza. Es difícil, pero vale la pena. Entonces, ahí yo me fui para mi casa con mi agenda súper llena y me llama Claudia y me invita para ir al retiro. Entonces yo le dije que ya tenía mi agenda llena, que no iba a ir.
Entonces empezó como a excusar, o sea, yo empecé a excusarme de que no tenía tiempo y demás, y ella empezó a decirme, no, pero tal actividad la podés hacer en otro momento, y tal otra persona la podés ver en otro momento, y tenía razón, en algunas cosas realmente tenía razón. Entonces surgió de que de todo el fin de semana yo iba el sábado a pasar el día al retiro. Ah, sí, de chica yo fui a colegio católico, hacíamos retiros, hacíamos un montón de cosas, entonces no me escandalizaba el hecho de hacer un retiro para nada. La gente había sido súper buena onda y listo, me pareció así como, bueno, puede ser un rato copado. Entonces súper abierta fui y participé. En ese día, así, empecé a tener experiencias súper fuertes de realmente escuchar y sentir cosas distintas, de no ser simplemente un parar y meditar, sino un parar y compartir. Entonces, bueno, fueron experiencias así fuertes, pero en realidad no salí creyendo que Dios existía. Porque en un momento de la oración donde yo veía a todos los demás así rezando como, ¡pam!, súper fuerte, y yo me decía, realmente, tiene que haber algo, porque no puede ser que esta gente esté así tan súper copada con algo que no veo, no toco, no... Y, y realmente en ese momento yo estaba bien, pero había una situación que estaba como ignorándola porque era una situación que con alguien, con mi hermano, que no estaba muy buena. Estaba así como ignorando la situación, ignorándolo a él, viviendo muy alejados porque, bueno, él estaba pasando por un momento de drogas bastante pesado, lo cual había generado muchas heridas en mi casa, en mí, en mi mamá. Entonces era una situación fue una situación bastante intensa que generó demasiadas heridas y preferí alejarme antes de que intentar mejorarla, ¿no? Que muchas veces hacemos eso, huimos antes de querer seguir profundizando porque muchas veces duele mucho. Entonces, bueno, en ese momento le dije, bueno, Dios, si es verdad que existís, ¿no? Como desafiándolo. Qué atrevida. Como desafiándolo, le dije, si es verdad que existís, entonces quiero que me ayudes con esto, que es lo que verdaderamente me preocupa, lo demás, no. Y listo, salí del retiro, me fui para mi casa, pasé el fin de semana haciendo otras cosas, lo que tenía pensado, y ahí empecé a sentir que algo me inquietaba. Y no tenía ni idea de lo que era simplemente algo me inquietaba, algo me ponía incómoda. Y empecé a entender que tenía que invitar a mi hermano al evento que estaban organizando en la Rambla, al cual yo participaba de la difusión, de todo, no sé qué, pero nunca se me había ocurrido invitar a mi hermano, ¿no? Era un evento donde no se podía consumir nada y invitar a mi hermano a un evento así era como absurdo para mí. Era como, me va a mandar a volar, no va a estar ni ahí. Entonces, bueno, estuve bastante tiempo sola pensando qué voy a hacer con esto, porque cada día me inquietaba más, cada día me ponía más nerviosa, o sea, era como realmente sentía que tenía que hacer eso, pero no quería y sentía que estaba quedando totalmente loca porque era como yo misma, para mí en ese entonces era yo misma diciéndome dos cosas contrarias, entonces era totalmente absurdo. Hasta que entendí que a una de las contrariedades era yo y la otra era Dios. Entonces yo estaba peleando con la voluntad de Dios, ¿no? Que me estaba pidiendo que yo invitara a mi hermano. Ahí, después de luchar mucho tiempo sola, porque no me animaba a decirle a nadie lo que estaba pasando por mi cabeza, porque realmente para mí misma era una locura, este, decidí que iba a hacerlo. Solo que busqué como mi método de hacerlo, ¿no? Entonces agarré y le mandé una carta a mi hermano, escrita, contándole todo lo que yo había sufrido, todo lo que había sufrido en las tantas cosas que él hizo, contándole todo el dolor que yo sentía y cuánto yo lo amaba y realmente quería que él lograra salir de ese pozo. Eh, y le mandé una grabación con toda la información de la radio, de la difusión sobre el evento que quería invitarlo, y le mandé un pasaje. En ese entonces él, bueno, hoy también, él vive bastante lejos de donde yo vivo, entonces le mandé un pasaje. Ahí yo le dije que si él estaba dispuesto a vivir eso que yo lo invitaba, las puertas de mi casa estaban abiertas para que él viniera. Él aún no conocía mi casa. Pero que si él no estaba dispuesto a vivir eso, si él no quería, que el pasaje se lo quedara, pero que las puertas de mi casa no estaban abiertas. O sea, era
más o menos la situación que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? No éramos muy cercanos. Y, y bueno, resultó que cuando él abrió la carta ya, esto me lo contó mamá después, ¿no? Mamá lo vio el pasaje y no entendía nada, porque nadie sabía nada en realidad. Vio el pasaje y le dijo que no se merecía eso. Y la respuesta de él fue que yo no lo estaba invitando a un fin de semana cualquiera, sino a un cambio de vida. Y bueno, eso fue así, realmente, ya desde entonces Dios lo había tocado, Dios le había hecho entender a lo que yo quería invitarlo y cuál era la intención. Porque en realidad la invitación no fue mía, sino de Dios mismo, ¿no? O sea, que se utilizó de mí para alcanzarlo. Bueno, él vino para el evento, eh, él logró experimentar, él logró vivir, él logró encontrarse con Dios. Y a pesar de hoy los muchos desafíos que él aún tiene, eh, él dio pasos muy concretos y no solamente él y con su adicción, sino también en relación conmigo y con mamá. Entonces, y con la gente, ¿no? Entonces, para mí hoy tengo una amistad muy, muy grande con él y eso me hace inmensamente feliz. El resultado fue que Dios me había escuchado, Dios dio una respuesta y yo tenía que hacer algo, porque yo le dije, si estás ahí, entonces hace esto. Él hizo esto, él alcanzó a mi hermano, me ayudó en la situación y yo tenía que dar una respuesta, ¿no? El famoso creer o reventar, bueno, tenía que creer. Entonces, bueno, ahí fue un tiempo muy nuevo porque yo odiaba la iglesia, la Biblia me parecía un cuento y a pesar de haber hecho catequesis, de haber tomado la comunión, yo sentía que conocía mucho, o sea, sabía mucho de Dios, pero no lo conocía. Entonces estaba experimentando lo que era conocer a Dios. Y eso fue muy nuevo. Entonces ahí hubo muchas personas que me acompañaron en ese tiempo a poder entender muchas cosas, porque me determiné a querer, bueno, si es verdad que estás, entonces necesito como saber más y profundizar más y también como una respuesta de gratitud, ¿no? Entonces comencé a intentar ir a misa, a estudiar un poco más la Biblia, a participar de grupos para poder, no sé, entender lo que estaba pasando. Porque yo siempre fui muy lógica, entonces necesitaba como entender más, aunque en realidad ya había experimentado mucho, que era lo que me impulsaba a querer entender. Y bueno, ahí comencé un proceso de búsqueda, un proceso de querer... La batería se está muriendo, espero que se te muera más tarde. Empecé un momento de búsqueda, de querer conocer realmente a Dios, de querer saber qué era ese Dios, que todo el mundo estaba tan ansioso en ese retiro, quién era ese Dios que me amaba lo suficiente como para poder escucharme y estar dándome una respuesta, y quién era ese Dios para poder amar tanto también a mi hermano, para poder llamarlo a ser amigo suyo también. Entonces empecé todo ese camino y empecé a descubrir realmente eh, mi ser hija de Dios, ¿no? El reconocer eso, que en realidad siempre por miedo me alejé y siempre juzgué mucho a la iglesia, juzgué mucho la gente católica, porque buscaba respuestas divinas en personas humanas. Y aunque eso existe, ¿no? Muchas veces somos instrumentos de Dios y somos humanos, pero también como humanos muchas veces hacemos cosas muy malas y las personas entonces dicen, ah, pero si vos sos iglesia, si vos sos parte de la iglesia, entonces no deberías hacer eso. Sí, es verdad, no deberíamos hacer muchas cosas. Y, y es nuestro camino, ¿no? Buscamos realmente querer la santidad. Pero una de las cosas que entendí para poder amar la iglesia fue que la iglesia era yo. Como dice Madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntaron qué debía cambiar la iglesia, ella contestó, a mí misma. Entonces esa quiso ser mi respuesta. Todo en la vida te necesita cambiar desde uno, ¿no? Cuando nosotros jugamos a los políticos, también pasa lo mismo. En realidad queremos que los políticos hagan algo que nosotros de base no lo hacemos. Y lo mismo pasa en todos los ámbitos. Entonces, ¿por qué debería pasar algo distinto en la religión? ¿No? Si yo quiero que la iglesia cambie, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Yo. ¿Pero qué es lo que tiene que cambiar la iglesia? ¿Tiene que cambiar así la base de la fe? No, claro que no.
La iglesia, lo que tenemos que cambiar somos muchas veces las actitudes humanas que tomamos frente a momentos difíciles que tenemos que vivir y que como humanos muchas veces no sabemos responder. Entonces, bueno, cuando fui entendiendo que yo era la iglesia, empecé a querer vivir realmente un camino de vivir el Evangelio y eso no es fácil, ¿no? Porque ahí uno se encuentra realmente con los desafíos. Pero bueno, fue un camino que empecé a tomar así con pasos muy pequeños pero muy concretos y que me llevaron a querer hoy estar haciendo un camino de consagración de vida. ¿Qué es eso? Entregar mi vida completamente a Dios. Para mí no es como monja, para mí es como comunidad de alianza, la comunidad católica Shalom, que después agregaré algún link, alguna cosita así bien mal agregada, porque no es lo mío esta edición de videos, pero por lo menos para que alguien pueda conocer si le interesa. Sobre la comunidad, sobre el camino de la comunidad, también mi testimonio vocacional, que es un tiempo de escuchar y descubrir qué es este llamado, porque todos tenemos un llamado, pero no el mismo. Entonces este descubrimiento de poder encontrar cuál es mi lugar y cuál es mi misión en el mundo, ¿no? Entonces, que es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿cuál es mi misión en el mundo? Bueno, en Dios podemos escucharla claramente y en Dios podemos tener la respuesta y poder encontrarnos con esa respuesta y poder caminar y poder seguir. Se me sigue muriendo la batería, pero no voy a parar. Entonces, todo este camino que estoy viviendo, muchas personas no lo entienden, muchas personas lo entienden y no lo aceptan. Entonces, es un camino que es muy nuevo hasta para mí, ¿no? Imagínense que hace 3 años yo rechazaba la iglesia, hace 3 años yo vivía una realidad muy distinta a la de hoy y hoy decido por amor responder a este llamado. Que muchas veces las personas me preguntan cosas y me cuesta responder, hay cosas aún teologales que necesito profundizar y aprender un montón, hay muchas cosas que todavía no las sé racionalmente, pero lo que puedo decir y lo que puedo afirmar es que me encontré con Dios, que conozco a Dios, que empecé a conocerlo, creo que hay mucho, infinitamente mucho más para conocer. Pero eso es lo que me impulsa, es ese amor el que me impulsa a todo lo que hago, a todo lo que vivo hoy en la fe. En la fe y en todo, ¿no? Entonces, nada, quería compartir un poco este camino, este por qué hoy escribo cosas para Dios, por qué tengo un blog hoy donde escribo cosas para Dios, porque quizás a alguien eh, le está pasando lo mismo, está pasando por situaciones similares y saber de otra persona que está pasando así es súper importante, como nos pasa a todos. Vivir solo muchas cosas es muy difícil, entonces compartirlo para mí significa eso, no estás solo y el poder generar cualquier tipo de ayuda en caminar juntos es genial. Y finalmente se me apagó la computadora, pero gracias a Dios el video quedó, porque la idea no es hacer varios videos hasta que quede perfecto, es simplemente ser lo más natural posible y poder contar, estoy mirando para abajo para el video en vez de para la cámara, ahí. Entonces la idea es poder contar naturalmente la historia, cómo fue, como un poco de cómo me sentí, cómo fue el proceso y poder con este video generar el espacio a que cualquier persona que esté pasando por algo similar de lo que conté o que esté queriendo conocer a Dios, queriendo encontrarlo o que tenga pila de miedo pero diga, pa, si esta chiquilina lo encontró, si esta chiquilina capaz que me conoces, capaz que nos conocemos de hace mucho tiempo, pero o capaz que no. La idea es generar este espacio para que vos te animes a preguntar, para que te animes a sacarte las dudas, no solamente de mi experiencia, sino capaz decís, ah, bueno, yo siempre supe de Dios, aprendí mucho, hice catequesis, tomé la comunión, como me pasó a mí, quizás fuiste mucho tiempo parte de la iglesia, pero como nunca experimentaste el amor de Dios, y como nunca te encontraste con Dios, te apartaste, te fuiste, y igualmente eso te inquieta, o quizás te estás preguntando hace mucho tiempo o hace poco tiempo cuál es tu misión en la vida, querés encontrar un sentido, querés darle un sentido a lo que estás viviendo, a lo que estás pasando hoy. Entonces, este es un espacio abierto para que puedas escribirme tanto en mi Face, que lo voy a dejar ahí abajo también en algún lado, lindo acá, o me puedas escribir acá en el video o lo que sea, pero acercarte, animarte a más y dejar también un espacio para que conozcan la comunidad, para que conozcan también un nuevo carisma
es importante. Muchas veces tenemos como la idea de que la iglesia es solamente este espacio donde de la capilla donde se va a rezar, ¿no? Y perdemos mucha concepción de lo que es la iglesia. Hoy el Papa Francisco invita mucho a salir afuera, a hacer osados, a hacer una iglesia que más vale fuera violentada que dentro encerrada. Y es algo que a nosotros como carisma nos, eh, nos identifica mucho porque somos un carisma que salimos a expresar el amor de Dios por medio de las artes, por medio del deporte, por medio de muchas cosas. Entonces, la idea es poder expresar que Dios no solamente está ahí adentro de la capilla, sino que está y que está vivo y que está con nosotros y que nos hace personas felices, alegres, capaces de querer compartir todo este amor porque no... porque es chico nuestro corazón para sostenerlo, necesitamos desbordarlo. Entonces, nada, conocer un poco las actividades de la comunidad. Tenemos actividades de ir a subir un cerro, del cerro de Pan de Azúcar. Tenemos actividades todos los jueves en la casa. Tenemos un camp, tenemos un montón de actividades. Y cada una busca tener este espacio para que el que se sienta cómodo y deseoso de encontrarse con algo nuevo, de experimentar algo nuevo, lo viva. Entonces, mi idea con este video era un poco transmitir eso, transmitir... que no necesitas ser una persona que toda la vida vivió en la iglesia para poder estar en Dios. Es importante saber que la iglesia tiene espacio para todos, que a veces solamente encontrar el lugar, el dónde, porque existe un carisma para cada uno, existe una forma de expresar para cada uno. Y yo puedo decir, yo era una persona feliz, pero hoy soy una persona plena. Encontré mi lugar, encontré donde Dios me quiere, encontré donde Dios quiere que yo exprese todo el amor que Él me da y donde sentirlo y experimentarlo también. Entonces es posible para mí, y si es posible para mí, es posible para vos. Entonces te invito a que si ya escuchaste todo este tiempo de video, si ya viste todo este tiempo de video, quiere decir que algo te interesa, que algo te llama la atención y que te animes a preguntar. Es una locura linda de vivir. Así que anímate, escribí y seguro que Dios tiene un lugar para vos, así como lo tiene para mí. Nada, shalom.